Hay tres secretos básicos para abordar las preguntas. El primero es que cuando le pregunten, por favor, o le pregunten algo, escuche. No se apresure, no se anticipe, no interrumpa, no trate de contestar sin terminar de escuchar la idea. Un error habitual cuando se responden preguntas es que solo el orador y la persona que pregunta y la primera fila saben a qué pregunta se está respondiendo. Si es mucho el auditorio, usted repite en voz alta la pregunta y después contesta para hacer participar a todo el auditorio. Y por último, evite caer en la trampa del monopolio de un grupo de personas interesadas en formular preguntas. Siempre hay una o dos que preguntan y el resto no interviene. Una buena organización de un evento o de una charla hace o trata que el orador haga participar a la mayor cantidad posible de personas. Cuando se formulen las preguntas, tenga en cuenta estos puntos. Primero, escuche con atención hasta el final lo que la persona quiere expresar. Sepa escuchar la idea. A veces no lo expresan bien, pero usted entiende perfectamente hacia dónde apunta. No lo ridiculice, porque una llamada de atención en el momento de hacer una pregunta hace que todo el mundo después no pregunte nada o tenga vergüenza de preguntar, cuando en realidad usted lo que quiere es motivar que la gente pregunte, porque de esa forma usted contesta, las personas hablan y podemos llegar a verificar si realmente han comprendido el mensaje de nuestra charla. Si es necesario, repita o parafrasee la pregunta, en el caso que no le haya quedado claro. Determine por qué se ha formulado la pregunta. Las preguntas se formulan para obtener más información, para manifestar interés de determinado tema, aclarar dudas, para prestar apoyo al orador o hacerse notar y causar buena impresión. Determine por qué se formuló la pregunta. Si es para que una persona se levante y quiere lucirse en forma particular, con una buena técnica de sipero, en algún momento interrumpe, le hace sacar una conclusión para que no demande demasiado tiempo su exposición y sigue con el resto, porque la ideal es contestar las preguntas para contestar dudas o problemas de interpretación para poder conseguir su objetivo final, no para el lucimiento personal de una persona que quiere alardear y hablar delante de todo el público, dejándolo fuera del centro del acontecimiento, ¿sí? Cuidado con las presuposiciones. Las presuposiciones en que se basa quien formula una pregunta pueden diferir de las nuestras en algún aspecto importante. Si el tema se presta a la controversia, resulta esencial impedir que se nos involucre en una discusión no relacionada con el tema y evitar responder partiendo de un punto inicial equivocado, ¿sí? Hay que tener cuidado, hay gente que a veces se pregunta con doble intención, no lo sitúa bien en la problemática y usted puede contestar cosas que no corresponden. Por ejemplo, a mí me pasa en los cursos de venta, cuando un vendedor hace una pregunta específica de su negocio y yo al no conocer el producto en forma específica que él comercializa y el mercado puntual que él comercializa, puede ser que cuando yo conteste esté entrando una falacia, comete un error, porque no supe el contexto, presupuse una situación que no es la adecuada. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando uno contesta y aclarar sobre qué parámetros puede llegar a funcionar. Separe las hebras. Las personas suelen hacer varias preguntas en una, ya sea deliberadamente para aprovechar que se les concedió la palabra o bien de manera accidental porque no han meditado a fondo la pregunta que han hecho. Usted tiene la cualidad de ir anotando o viendo punto por punto para después ir desarrollándolas como corresponde. Conserve la calma. Si una pregunta es hostil o de tipo personal, debe mantenerse calmado. Un toque de humor puede bajar la tensión en una situación desagradable, siempre y cuando no recurramos al sarcasmo respecto del que ha hecho la pregunta. Nunca lo haga poner en ridículo, por más que usted no coincida con lo que está preguntando. Siempre conteste con respeto, no se deje llevar por la tensión o el enojo ante una pregunta hostil, verifique por qué esa hostilidad, conteste como corresponde y siga haciendo o tratando de contestar las preguntas del resto, ¿sí? Nunca responda de manera arrogante o despectiva, eso evita que después el resto conteste. Si alguien le hace una pregunta, mire, eso yo ya lo expliqué durante la reunión, ¿usted no escuchó?
Si usted le contesta de esa forma, la persona se queda helada y el resto yo le puedo asegurar que no le hace más ninguna pregunta, cuando en realidad lo que usted tiene que hacer es estimular que la gente pregunte, ¿sí? No se sienta obligado siempre a responder. La convicción general de que las preguntas deben ser contestadas es lógica y natural, pero en realidad no es así. Existen muchas opciones. Pedirle a la persona que explique la pregunta, por qué está preguntando, plantear la pregunta al público, plantear la pregunta a un colega o un experto sobre el tema, es hacer esa misma pregunta a quien la ha formulado. ¿Y usted qué haría? Qué interesante esa pregunta. Preguntarle a un experto, hacer participar al público, y si a veces uno no sabe la contestación, no tiene que sentir vergüenza, a lo sumo puede decir que lo va a averiguar y se la va a mandar por correo electrónico, o puede hacer intervenir a alguien que es más experto a ver qué opina, puede producir un debate para ver si podemos sacar alguna conclusión, eh, o dar pistas a la persona que formula la pregunta para que la pueda responder él mismo. Hay varias técnicas con el objetivo de que quede claro. Acuérdense que no hay que mentir, siempre hay que respetar la verdad, no hay que inventar, no hay que zanatear, sino realmente responder si uno sabe, y no hay que tener miedo a las preguntas, tanto que las pueda contestar o no las pueda contestar. Si no las puede contestar, busque a ver si la misma persona la puede contestar, busque la aclaración, porque capaz que no pudo interpretar bien la pregunta. Muchas veces vienen algunos oyentes preguntando si yo conozco un concepto técnico y me largan una frase o una palabra que no sé, no la entendí o no la escuché, le pido que me aclare de qué se trata y después yo puedo llegar a contestarle. Puedo ubicar a un experto al lado mío para rehacerle la pregunta, puedo hacer intervenir al público, puedo producir un debate que me pueda ayudar a buscarle el hilo a la contestación, y si no lo sé, les digo a la gente que no sé, lo averiguamos y la contestamos o la ponemos en mi blog o en algún lugar donde puedan tener acceso toda la gente que ha venido a escuchar. No se extienda demasiado en las respuestas, ¿sí? Trate de ser concreto, excepto que haya algún punto que usted quiera resaltar, se puede extender un poquito más, porque considera que es importante y no quedó claro, pero trate de no extenderse demasiado para que puedan todos participar y hacer las preguntas que necesiten. Cuidado con los alborotos. Existe el riesgo de que algunos miembros del público hagan caso omiso de las reglas y hablen o interrumpan intempestivamente sin respetar el orden de las preguntas. Si se presenta, no queda otro remedio que utilizar el ingenio, le contesta y le pide por favor que espere el turno para evitar hacer perder el tiempo o desviar la exposición a algo que después hace que no sea entendible, le pide permiso, le dice, mire, le pediría que me deje seguir hablando para que yo pueda terminar el concepto y después sí entramos a las preguntas, replicar con humor, dar una respuesta seria y apelar al derecho de ser escuchado. Es decir, como acabamos de decir recién, mire, permítame, quisiera tomarme unos minutos sin contestar ninguna pregunta para poder terminar la disertación y que a ustedes les quede claro los conceptos que he venido hoy a expresar. Si usted toma en cuenta todos estos puntos que acabamos de tocar para contestar las preguntas, va a tener un éxito asegurado, va a hacer que usted pueda comprender realmente si su audiencia entendió el mensaje que usted quiso expresar, va a poder satisfacer todas las dudas de la gente que lo ha escuchado y va a coronar la exposición de una forma brillante, porque no solamente hizo una presentación brillante, sino también ha contestado las preguntas como corresponde y ha satisfacido a todo el público en general cualquier tipo de duda o cualquier punto, cualquier cosa que han querido aclarar, han podido ser aclarado en la disertación sin ningún tipo de inconveniente.